Imagina esto, es la noche del 30 de abril. Estás en un pequeño pueblo de la Sierra de Harz en Alemania. El frío todavía muerde y sin embargo, algo está ocurriendo. Las puertas están cruzadas con ramos de hierbas. Las escobas están colocadas al revés. Los campesinos pusieron sal en el umbral de todos los establos. Y a lo lejos, muy a lo lejos, se escucha el ruido de tambores y fuego, mucho fuego. No estás en una película, no. Estás en lo que durante siglos fue considerado como la noche más peligrosa del año en toda Europa. Y me refiero a la noche de Walpurgis. Bienvenidos a este su podcast La Enigmística. Yo soy tu amiga Leslie Cano, soy host de este podcast y el día de hoy nos vamos a sumergir en los orígenes y la historia acerca de la noche de Walpurgis. Y es que hay muchos mitos acerca de esta noche y de su significado y su historia, así es de que el día de hoy vamos a abordar esta historia. Una noche que mezcla paganismo, brujería, rituales, santos, demonios, fuego, mucho fuego, y que todavía hoy se celebra. Quédate, porque esto se va a poner bueno. La noche de Walpurgis o Walpurgisnacht en alemán, espero haberlo pronunciado bien, se celebra cada año, ¿sale? Es la noche del 30 de abril, que es Día del Niño, a el 1 de mayo. Y vamos a hablar acerca de su nombre, de dónde viene Walpurgis o qué es lo que significa. Y la verdad es que este nombre se debe a una monja inglesa del siglo VIII llamada Walpurga. Pero ya les adelanto algo curioso. Ella nada tiene que ver en realidad con el festejo de la noche de Walpurgis, porque esta celebración es mucho más antigua que el cristianismo, que sus raíces se hunden en rituales precristiánicos, germánicos, celtas y escandinavos, quienes llevaban siglos encendiendo hogueras para marcar el fin del invierno y el inicio de la primavera. Estas hogueras no eran ritualísticas a ninguna deidad, sino que lo que eran era una protección, porque se decía que durante esta noche de Walpurgis del 30 de abril al 1 de mayo era un momento liminal. Ya hemos hablado acerca de qué significa liminal y es cuando el velo entre mundos está un poquito más bajo. Técnicamente se podría decir que la noche de Walpurgis es el contrario opuesto de Samhain, ¿ok? De la noche de todos los muertos, la noche de todos los santos, que es este otro momento liminal del año en el cual el velo está más bajo y entonces es como el día, no solamente las horas, sino el día liminal en el que estamos como en la línea más delgada. La línea se hace más delgada y entonces los antiguos europeos, tanto germánicos como celtas, sabían esto y era por eso que ellos se encendían hogueras para que el fuego alejara a los espíritus y los protegiera mientras estaban dando gracias por el término del invierno y el inicio de la primavera. Pero ¿cómo pasamos de esto a los aquelarres del diablo y a las hogueras quemando gente? Eso es justamente lo que vamos a descubrir. Y es que para entender Walpurgis tendríamos que viajar no menos de 2000 años atrás y entender que los celtas festejaban la noche de Beltane. Beltane era un ritual que se le hacía a Belenus, el dios del fuego, al cual le encendían hogueras para agradecerle la renovación de los miembros de esa comunidad y establecer el término del invierno y el inicio de la primavera. Beltane no es solo fuego, es vida pura, refleja el sol. Acuérdense que muchas de las deidades paganas, célticas, germánicas, han sido mal interpretadas a través de la historia porque no son lo que te contaron. Por ejemplo, en el caso de Beltane no solamente es el fuego por el fuego, sino está representando la luz del sol. ¿Ok? El sol, es decir, el masculino, besa a la tierra, que es en femenino, cuando empieza
a dar la luz, pues entonces se decía que besa la tierra. Y este ritual lo hace para despertar la abundancia de la tierra, para dar la bienvenida a la primavera, nada menos. Entonces, ahí es otra representación que estamos viendo de esta conjunción de que así como es arriba, es abajo, porque la luz y la vida que tiene el sol y que viene de arriba cuando toca la tierra, cuando besa la tierra, genera la abundancia. ¿Sale? Así como es arriba, es abajo, otra vez, principios herméticos, y otra vez, a veces estas deidades a las que les han tenido a mal llamar paganas, pues tendrían muchísimo más sentido, a mí me hacen mucho más sentido que muchas otras que vivimos dentro de toda la concepción judeocristiana y los esquemas que les implantan aquí en sus cabezas. Ahora, como siempre, durante el siglo VIII el cristianismo avanza y la iglesia cristiana tiene que establecer alguna medida para que estos pueblos vayan adoptando las costumbres cristianas y sabían que no lo iban a dejar de hacer de la noche a la mañana. Entonces, en lugar de prohibir algo que sabían que no se iba a dejar de hacer, le dieron una reinterpretación. Y por eso es que a una mujer real llamada Walburga de Heidenheim, nacida en Inglaterra, espero haberlo pronunciado bien, ella fue formada como una monja benedictina, así es que a ella la envían a las lejanas tierras germanas para predicar la palabra, ya que consideraban que era más fácil enviar a una mujer para que pudiera evangelizar a otras mujeres. Años más tarde, Santa Walpurga sería canonizada por la Iglesia cristiana, aproximadamente el 1 de mayo del 870. Y esta fecha fue elegida muy probablemente el 1 de mayo para que coincidiera con el festejo del Beltane. Así es, de lo que hemos venido hablando, porque la iglesia cristiana siempre hace las cosas a su favor, entonces redirecciona este festejo o esta conmemoración de Santa Walpurga en esta noche en específico. Pero hay algo curioso e irónico con este personaje, y es que Santa Walpurga empieza a ser invocada por los cristianos justamente para pedir que los ayude en contra de las plagas, la rabia, la brujería. Y es muy curioso que esto suceda porque a lo largo de todo el mundo, dentro de la historia, esta noche es reconocida por desatar la brujería y los festejos de la misma, siendo que la Iglesia Católica quiso redireccionar esto a Santa Walpurga. Así es que la noche de Walpurgis adquirió una resignificación completamente nueva y diferente. Según el folclore europeo, esa noche todas las brujas y los aquelarres salían y celebraban este gran sabbat con bailes, con hogueras, con tambores, con rituales y obviamente era todo un festín de rituales de brujería. Claro que todo esto se hacía junto a grandes, enormes hogueras en donde se aparecía el diablo como macho cabrío y se festejaban todo tipo de rituales. Ahí en el Brocken, que es la montaña más alta de Harz, en Alemania, se decía que particularmente todo el pueblo estaba dentro de esta festividad. Y también se hablaba que durante este festejo se desataba una entidad a la cual era conocida en la ciudad de Brocken como el espectro de la noche de Walpurgis. Y se trataba nada más y nada menos de una niebla espesa que comenzaba a cubrir toda la montaña, pero también todo el pueblo, mientras se llevaban a cabo estos rituales o estas hogueras y a veces eran difíciles de identificar. Así que los lugareños denominaron a esto la entidad de Brocken. Y es que inclusive hubo lugareños que aseguraron que cuando veían al espectro de Brocken lograban ver colores como del arco iris durante el amanecer. Probablemente lo único que estaban viendo era estos efectos naturales del rocío al amanecer junto con la neblina, pero ellos afirmaban categóricamente que esto era el espectro de Brocken y que era el resultado de todos los rituales que se llevaban a cabo durante la noche de Walpurgis. Así es que derivado de esto, todas las puertas estaban adornadas con cruces de hierbas. En los establos y en las casas ponían en la orilla de sus entradas sal para prevenir que nada malo les fuera a ocurrir. Tenían las escobas volteadas al revés dentro de sus casas para protegerse, entre otras medidas que tomaban para prevenir que nada les ocurriera durante esta fatídica noche, según ellos.
Es que la noche de Walpurgis no solamente vivió en el miedo colectivo de toda la gente que vivía en este lugar, sino que también llegó a otras áreas muy diferentes, como por ejemplo el arte. Sí, así es. Atrapó tanto a propios como extraños y nada más ni nada menos que Goethe, el pintor, inmortalizó la noche de Walpurgis en su famosa obra Fausto, convirtiéndose así en una de las escenas más perturbadoras de la cultura alemana. Bram Stoker fue otra persona que inmortalizó esto dentro de su obra, refiriéndose a la noche en que Jonathan Harker tiene que viajar hacia el castillo del conde, diciendo que es la noche más peligrosa para lograr hacer ese viaje y previniéndole a los gitanos del primer lugar a donde llega que no debe de viajar en esa noche, ya que esa noche es la noche de Walpurgis. Mendelssohn compuso una cantata completa hablando acerca de la noche de Walpurgis. Así es de que esta influencia se vio reflejada en varios aspectos de la cultura y de las tradiciones que hoy conocemos, pero como lo vemos era algo muchísimo más antiguo de las tradiciones de las redes sociales de hoy, de la cultura tiktokera, de la cultura del internet y de toda esta moda que ha sobrevenido con la brujería y los rituales que se hacen. Y a mí me parece muy importante hablar de sus orígenes para que sepamos un poquito más cuando vamos a hacer estos rituales o cuando estás viendo información en internet de dónde viene, qué estás haciendo, de qué estás hablando, con quiénes o qué entidades puedes llegar a tratar. Porque a veces por no hacerlo nos metemos en algunos problemas un poco severos energéticamente hablando porque no conocemos bien a bien esta información y pues no nos hablan mucho de eso, solamente de los rituales o de lo que sí tienes y no tienes que hacer en esta noche, que eso vamos a hablar un poquito más adelante en el video, pero me parece importante compartir un poco más de los orígenes y de la historia original de esta noche de Walpurgis. Y es que la noche de Walpurgis no desapareció, evolucionó. Hoy decenas de personas se reúnen el 30 de abril para hacer una especie de peregrinación hacia la punta de este monte o de esta montaña llamada Brocken en la ciudad de Hals, en Alemania. Y es curioso cómo la cultura moderna, la cultura contemporánea ha ido adaptando estas tradiciones y antes esto se veía como algo muy peligroso, como algo muy extraño, pero hoy estamos viendo una apertura mucho mayor a todo este tipo de costumbres y estamos viendo como un remonte de las tradiciones paganas que se está como normalizando. Pero me parece bien, bien importante que siempre ahondemos un poquito más en esta información porque además de que pues amplía nuestros conocimientos, me parece que es sumamente entretenido e interesante conocer acerca de estos temas. Y yo sé que por ahí hay muchos de ustedes a los que también les encanta y les parecen bien interesantes estos temas. En Suecia, Valborg es la bienvenida oficial a la primavera dentro de su cultura. En Finlandia, Vapu es un carnaval que se hace para conmemorar exactamente lo mismo. Así es de que podemos ver a varias culturas en el mundo que siguen festejando esta noche, pero no lo ven como estos rituales brujeriles, sino que lo ven como unas tradiciones que han tenido ancestras desde siempre para conmemorar ciertas fechas. Y es que al final del día muchos de los rituales paganos eran eso, eran conmemoraciones para festejar o agradecer a la tierra, a los elementos, a las estaciones, el cambio que tenía cada ciclo. Le daban mucha más importancia y relevancia a los ciclos que se tenían en cada uno de los elementos, en cada uno de los tiempos. Yo no sé si a ustedes les pasaba que cuando éramos niños y estábamos festejando el 30 de abril, el Día del Niño, sus mamás o sus abuelitas les decían que a determinada hora, cuando anochecía, cuando ya era de noche, ya no tenías que estar jugando afuera o tenías que irte a acostar temprano y ya no tenías ni que abrir las ventanas, ni que salir a jugar al patio, ni nada de esas cosas, porque tenías que descansar. Bueno, en mi caso, en mi cultura y en mis generaciones, sí, nuestras abuelitas nos decían, el 30 de abril sí lo que quieras, pero pasado cierto momento de la noche ya no puedes estar afuera, no puedes abrir las ventanas e inclusive ponían como ciertas cosas. Bueno, en mi caso, ¿saben qué ponían? Agujas atravesadas en cruz pegadas en la ventana. En los casos de algunas de mis tías también ponían la cruz de hierbas con ciertas hierbas específicas, las ponían también en las ventanas de los niños para cuidar a los niños, porque pues ellas sabían o tenían el conocimiento de estas tradiciones y de estos dichos. Entonces, bueno, pues el día
hoy quería compartir estas informaciones y que ustedes también me cuenten acerca de las tradiciones que tengan o acerca de las cosas que recuerden que les decían sus abuelitas. Muchas veces las abuelitas nos contaban o tenemos estas tradiciones desde siempre, pero no las relacionamos propiamente con rituales o con costumbres inclusive paganas, porque también dentro de todo Latinoamérica, pues se da mucho el cristianismo, ¿no? La cultura judeocristiana está bien presente y muchas de las conmemoraciones, festejos de la religión católica, pues en realidad son rituales paganos que fueron redireccionados, así como la noche de Walpurgis, y así como la Navidad y muchos otros. Entonces, nosotros sin darnos cuenta hemos seguido perpetuando este tipo de rituales a través de los siglos y hemos creído que no lo hacíamos. Inclusive las más religiosas de las religiosas del catolicismo siguen haciéndolo y replicando estos rituales sin darse cuenta siquiera de que lo están haciendo. Y bueno, como en el fondo sabemos que no toda la oscuridad desaparece cuando llega la luz, también existen rituales pues más oscuros que se realizan durante la noche de Walpurgis. Y esto es porque las brujas saben que esta noche es una noche liminal, no solamente un horario, sino una noche. Y que como el velo está más bajo, es una noche que se presta mucho para hacer todo tipo de trabajos. Y pues bueno, volvemos a hablar acerca de, no me gusta hablar a mí de colores, no me gusta referir como el blanco y el negro, porque yo creo que la energía y la magia no tiene color. Pero sí es verdad que hay ciertos rituales que se hacen y que cuando se trata de hacerle daño a otros o de intervenir directamente la voluntad del otro, pues se consideran trabajos obscuros, ¿no? Y esta noche es muy prolífera para ese tipo de cosas. Entonces es por eso que a veces nos recomendaban las mamás y las abuelitas que nos cuidáramos de cierta manera. Si ustedes quieren poner esta línea de sal fuera de sus puertas, si ustedes quieren poner estas agujas atravesadas en sus ventanas, si ustedes quieren poner esta cruz de hierbas que tuvieran romero, salvia, ruda, pueden hacerlo también, pero si ustedes quieren por el otro lado de la historia trabajar algo en esta noche de Walpurgis, pues entonces tendrían que tener una protección porque muchas veces veo que hay gente que porque ve videos en TikTok cree que puede hacer cualquier tipo de rituales y ni siquiera llevan protección. Entonces ustedes tendrían que tener la protección, ya saben, de entrada, si pudieran tener obsidiana en el ombligo y taparlo, perfecto, pero si no tienen a la mano, pues pónganse un algodón. Después de esta noche sería conveniente que se dieran un baño con hierbas como romero, con hierbas como ruda y se dieran también un baño con sal de mar y dentro de eso, pues cualquier otra práctica que ustedes quieran hacer, mientras no sea hacer enormes hogueras e incendiar las ciudades, pues creo que es válida. Fíjense que hay estas leyendas célticas, pero también en algunos lugares de Germania e inclusive ha llegado a ciertos lugares de Escocia en donde hablaban de los elementales. Bueno, vamos a hacer un video próximamente hablando acerca de los elementales y vamos a ampliar un poquito más en toda esta información. Pero bueno, dentro de esto, ¿saben en dónde hay una buena referencia? No que me encante la serie, pero en la serie de las brujas de Mayfair les presentan un poquito más acerca de la concepción que ellos tienen de los elementales y del tipo de rituales que ellos hacían cada año, de cómo preparaban las cosechas, de cómo hacían ciertos festivales ritualísticos en todo el pueblo, de cómo preparaban a las mujeres y a los hombres para estas festividades, por ejemplo. Pero bueno, como yo sé que a ustedes les gusta mucho el populismo de que sí, que no, vamos a hablar un poquito de que sí, que no podrían hacer en esta noche. Por ejemplo, lo que yo no les recomiendo es en este día, en esta noche, ir a visitar a sus ancestros a los panteones y llevar niños. Definitivamente no les recomiendo que hagan esa práctica el día de hoy. Y si ustedes quieren, tienen la intención de ir a visitar a sus seres trascendidos, no lo hagan este día y no lo hagan sobre todo esta noche. Otra cosa que no les recomiendo hacer sería durante la madrugada, digo, si es inevitable y si tienen que trabajar, pues estar afuera. Pero en la medida de lo posible, si pueden guardarse cuando esto anochezca, háganlo. Si ustedes quieren ritualizar en este día, en esta noche de Walpurgis, protéjanse. Averigüen cómo pueden hacer ciertas protecciones, tengan algún talismán, tápense el ombligo. El día de mañana dense un baño de hierbas con romero, con ruda.
y después de su baño pueden echarse sal de mar. Otra cosa que yo no les recomendaría hacer este día es, si tú vas a hacer algún ritual, si tú quieres hacer un amarre, si tú quieres hacer algún ritual que realmente vaya a implicar el impacto en alguien más, si tú quieres hacer un ritual para hacerle daño a alguien, ten mucho cuidado con cómo lo vas a hacer. Porque si tú no sabes hacerlo, en esta noche también todo se maxifica. Y si tú no sabes cómo hacerlo, se te puede regresar así. Y entonces a quien le va a ir mal, a quien le va a llegar el karma de todo esto, si tú no sabes hacerlo bien y si no tienes ninguna protección, es a ti. Entonces, si ustedes de verdad no saben bien cómo hacer un ritual, si es de las primeras veces que lo quieren hacer porque lo vieron en un video en YouTube, porque lo vieron en un video en TikTok y dicen, es que ya vi que en la noche de Walpurgis está para hacer esto, justamente, no lo hagan en esta noche, esperen, porque esta noche es peligrosa, esta noche es como para los que ya están graduados y no los que están en primaria o secundaria, ¿ok? Otra cosa que no les recomendaría es dejar las ventanas abiertas con sus niños. Cierren las ventanas, por favor, y de preferencia pónganles por ahí alguna protección. Cosas que sí pueden hacer o cosas que sí recomendaría hacer esta noche sería prendan una vela blanca dentro de su casa. Prendan una vela blanca, intenciónenla agradeciendo todo lo que ya se terminó desde el invierno ahorita, todo lo que ustedes agradecen que se haya terminado, agradecen que se vaya y agradeciendo todo lo que viene. Eso me parece que es algo que sí pueden hacer. Me parece también que lo que pueden hacer el día de hoy es precisamente hacer una pequeña reflexión de las cosas que se van quedando atrás en estos meses, de cómo les fue y si les fue muy de la chingada, pues agradecer que les haya ido así y que hayan aprendido algo. Y si les fue muy bien, también agradecer lo bueno que hayan tenido y agradecer por lo bueno que llega. Eso también me parece algo que sí pueden hacer. Pueden también lavar sus manos con café y canela para que puedan atraer la abundancia y para agradecer. También otra cosa que pueden hacer es semillas que tengan, pueden ser semillas de arroz, semillas de lenteja, plantarlas en alguna plantita que tengan en su casa o en su jardín, plantarlas durante esta noche agradeciendo lo que se va a dar, lo que viene, agradeciendo esa cosecha. Y es como hacer este ritual simbólico del agradecimiento de lo que vamos a sembrar para después cosecharlo, ¿ok? Pero acuérdense que la intención es como si ya lo tuvieras, entonces como si tú ya estuvieras levantando la cosecha mientras siembras tus semillas, agradeces por lo que viene. Esas son las cosas que sí creo que se pueden hacer y las que de verdad no deberían de hacer. No les digo que no hagan rituales, no les digo que no hagan trabajo, simplemente que si no lo saben hacer correctamente, si no los dominan, si no los han hecho nunca, mejor no los hagan esta noche. Y bueno, pues si les gusta este contenido, ya tenía un ratito que no nos veíamos, pues no se olviden de dejar su like a este video porque eso me ayuda mucho y de revisar precisamente las nuevas modalidades que tiene YouTube para que podamos estar presentes con ustedes, de seguirnos en las redes sociales, de activar la campana de notificaciones y pues yo les agradezco muchísimo siempre que estén en este canal, que vean mi contenido y nos vemos próximamente en los lives que estamos haciendo aquí en YouTube y en TikTok también. Yo soy tu amiga Leslie Cano, esto es tu podcast La Enigmística. Nos vemos a la próxima.